Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy bien, pues aquí estamos, o como nos decía ahorita nuestra colega Giselle, ahí vamos entonces ya listos y con mucho ánimo al aire. Y ese ahí vamos me hizo recordar un disco de Gustavo Cerati que se llama justamente así, ahí vamos. Pues sean bienvenidos, querido público. Hoy jueves, saben bien que siendo este día, llevamos a cabo la conclusión del trabajo hecho durante la semana. Una semana muy particular, esta, lo sabemos por los festejos santos. Lunes y martes fue un puente y ayer miércoles retomamos una línea del trabajo desarrollado la semana anterior, que como bien saben, querido público, es dominio, humillación y poder. Y como una parte, por supuesto, sustancial y muy importante agregada al trabajo, el día de ayer fue la humillación ejercida entre los sexos. Así pues, con el compromiso, como siempre lo hacemos, de poder hacer una síntesis de lo desarrollado, estamos aquí hoy jueves con ustedes y lo desarrollado en este caso sería pues de la semana anterior, ¿por qué no? Y también lo que llevamos de esta semana, ayer y hoy. Hagamos pues, querido público, un esfuerzo conjunto de creación, de síntesis y que esto alimente, como cada vez que estamos aquí, que nos reunimos en este rico fogoncito, hagamos la conversación. Ese es nuestro compromiso de hacer y animar la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Para ello, saben bien que tres, cuatro, no sé si cinco, mujeres psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos desde la vida cotidiana, en la cotidianidad, están aquí listas para animar ya la conversación. Doy para ello la bienvenida a mi querida colega Teresa Negrete, que ya está más que lista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, pues aquí con mucha emoción de este tema que se ha abierto desde la semana pasada y que toma singularidad en esta semana, a partir de lo que se trabajó el día de ayer, pues con esta voz de resonancia de dos, tres o cinco psicoanalistas, yo diría del conjunto de psicoanalistas del CIE, respecto a lo que se ha ido tratando y poniendo en la mesa en estas emisiones de radio con estos temas, ¿no? Y me parece que, bueno, algo que es relevante y que hemos enfatizado mucho en los programas, pues ha tenido que ver con esta tendencia que ineludiblemente es una inclinación que todo ser humano tiene en relación a la perversión. Y que yo creo que esta tendencia, que al hacerla visible, nos permite entonces ir reconociendo cómo podemos estar sujetos a esta forma de relacionarnos, en tanto se juega el poder, ¿no? Y que ese poder que en esa inclinación en relacionarnos con los otros, sobre todo, bueno, ayer lo veíamos en relación a los sexos, podemos movilizar, ¿sí? El sentido de humillación al otro con esta fuerza de apropiación o con esta fuerza de degradación de lo que el otro me significa a mí, ¿no? Y creo que por ahí pues hay bastantes hilos por donde ir Sin duda. abonando, ¿no? Así es, Tere, sin duda que hay muchos hilos y vertientes que hay que desarrollar. Y para eso, como buen jueves, saben ustedes, querido público, que está aquí ya con nosotros desde Francia, claro, nuestra querida doctora Adriana Lozano. Sí, estamos aquí pues con todas las ganas de poder alcanzar este jueves que no pudimos hacer la semana pasada,
porque siempre es urgente estos programas. Y como síntesis de estos temas, que ahora me parece que hay que abordar también la cuestión del poder, me parece que algo que viene a ponerse de manifiesto en los tres niveles que hemos tocado, el dominio, la humillación y el poder, es algo que tiene que ver con un sometimiento bastante particular. El dominio me parece que es exactamente la pretensión contraria o lo que Freud va a venir a decir que es imposible. No se puede, en realidad no se puede dominar al otro, como no se puede educar, como no se puede someter, como no se puede dirigir, como no se puede gobernar. Lo que es interesante es ver la pretensión del dominio, porque entonces nos hace ver que lo insoportable es no poder educar, no poder gobernar, no poder someter al otro. O como podemos ver ya, entonces, bueno, Freud viene a decir algo insoportable a esta pretensión, por ejemplo, del dominio, a esta pretensión de la humillación, porque en la humillación también hay una dimensión de sometimiento, en el sentido de posternar al otro frente a una acción de humillación, pero es posternar al otro. La humillación lo que pretende es poner en una posición rebajada al otro, someter, volvemos a encontrar la intención del sometimiento. Entonces vemos cómo en la humillación, que ya va a ser una técnica, digamos, vemos en las películas de caballería, como la cachetada, o como si alguien escupe, ¿no? O los escupitadas, ¿no? Humillan a la persona, quiero decir, a la persona misma a quien se le hace, pero que la intención es lo que hay que descubrir en la humillación. Humillar como para qué, para someter, para someter. Entonces, pues bueno, Freud nos pone en el échec de que esto va a poder ser posible, inclusive la humillación, bajo ciertas condiciones de los sujetos. ¿Cómo es que estas situaciones, qué tipo de disposición hay en las personas para que esto pueda ser posible? Me parece que hay que hablar de esta disposición, cómo nosotros podemos, por ejemplo, y entonces llegamos al último término, darle el poder a alguien sobre uno mismo. El poder me parece que ya es algo mucho más extenso, pero cuando nosotros llegamos, porque hay el poder levantar, por ejemplo, hay el poder de las fuerzas físicas, ¿no? Hay un poder de una capacidad, de una fuerza, y el poder de la posibilidad, el poder como posibilidad. Cuando llegamos a lo que tiene que ver el poder como gobernancia, primero tenemos a los reyes, cuando había los patriarcas, que tenían el poder sobre los otros, y era someterlos. Volvemos a llegar al sometimiento. Era someterlos bajo no una consultación como ahora pretende el Poder Ejecutivo, porque tenemos que llegar a un desarrollo de la decadencia de los reyes, de los emperadores, para que entonces el poder ya como gobernancia esté definido considerado por sus funciones. Entonces ya puede haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, ¿no es verdad? Pero tenemos que pasar primero por el poder de los reyes, de los emperadores, de los patriarcas, el del sometimiento, para después entonces definir qué es lo que el patriarca organizaba. Ya en el poder nos empezamos a alejar alejar porque va a venir una máscara mucho más poderosa con respecto a lo que se pretende someter, que es lo imposible que Freud nos ha dicho. Entonces vemos cómo hay un lazo social muy particular, pero que lo que los reúne, el común denominador que reúne tanto al dominio como a la humillación, como al poder, es el sometimiento. Entonces, bueno, a mí me hace pensar con mucha dulzura pues cuando los hijos no pueden someter el deseo de la madre, por ejemplo. Cuando los hijos no pueden no tener pérdida, que este objeto amado se les aleje.
Entonces, cómo lo psíquico va a ser también un proceder de apoderamiento, un proceder de denegar todo esto. Entonces, ya un ejercicio que va a tener que ver con esto que estamos tocando nosotros. Entonces, bueno, esto como introducción, pero que me parece que no es por nada, y es la doctora que encontró el título, Dominación, Humillación y Poder, donde vemos que existe un fuerte denominador común. Sí, un enlace entre ellos, ¿no? Digamos. Pues enlace no. Yo utilizo, usted tendría que decir, Tere, enlace cómo. Yo utilizo un común denominador como psicoanalista, es plan con maña. Lo utilizo como un denominador porque justamente van a ser los tres, se van a reunir en un ejercicio que para un psicoanalista es una denegación por excelencia. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos cuando hay impotencia con respecto a la prepotencia inconsciente? Vemos que va a haber la agresividad, como parece. Entonces, pero ¿qué es lo que no soporta ni el dominio, ni los que humillan, ni el poder? Pues que su ejercicio es imposible. Claro. Ahora bien, ¿en dónde es en donde el otro se presta tanto al dominio, tanto a la humillación, o nos prestamos? Porque hay que incluirse, me parece, en esto. Sí. Y al poder. ¿En qué momento la palabra del otro tiene un poder en mí? ¿En qué momento el dominio del otro tiene un poder de mí? Entonces, los psicoanalistas sabemos que estamos hablando de voces muy particulares, que es con lo que usted comenzó, Tere. Sí, sí, sí. Rasgos perversos. Bueno, ok. Pero, ¿por qué no un lazo? Usted dijo, ¿cuál es la palabra que usted dijo, Tere? Enlaces. Un enlace. No están enlazados. Precisamente no hay una trenza. Si hubiera un enlace, hubiera una posibilidad de dominio, hubiera una posibilidad de humillación y hubiera una posibilidad de poder. No hay enlace. Hay un pujar hacia, a mí me parece, algo insoportable. Sí, en dado caso hay una correlación de fuerzas que está ahí, que tiene que ver con eso insoportable, ¿no? ¿Cómo? A ver, explíqueme, porque lo vuelvo a decir. A mí me parece interesante, sí, porque me parece que algo que hemos estado mostrando es que entonces el poder, como la semana pasada decía Giselle, es cómo nos colocamos frente al poder, en tanto que el poder se ejerce, ¿sí?, en su propia imposibilidad de dominar. Y por eso hay una correlación de fuerza, ¿no? Entre querer dominar y la resistencia, sí, en la instauración de la inclinación a dominar y la resistencia a ser dominado. Y no obstante a ello, en esa correlación de fuerzas, como bien decías, hay una predisposición a asumir la fuerza parcialmente, porque no siempre es total. Entonces, esto me parece que esto es importante tenerlo presente, porque incluso de lo que veíamos de los discursos que se hacen circulares, como se hiciera ver como si el poder tuviera esa fuerza totalizante, envolvente, absoluta, ¿no? Y me parece que lo que estamos mostrando es que esa fuerza absoluta, envolvente, es imposible, ¿no? Yo no diría tanto que sea imposible. Hay algo que nos precede, que es el lenguaje, que hay que considerarlo en las coordenadas. Entonces, somos propensos a dejarnos definir, definitivamente. Mi hijito tiene frío. Quiero decir, entonces, en donde efectivamente nosotros vamos a ceder y vamos a ejercer tanto... yo con lo que voy a regresar con usted, Tere, es con lo que usted dice como correlación. A mí me parece que en psicoanálisis no hay correlación. Sí. Es lo que no hay correlación en el deseo. Sí, Germán. Sí, justamente ahorita que lo menciona doctora Lozano, quería yo también comentar en ese sentido, Tere, que igualmente me llamó la atención el uso así de la correlación, hablar de correlación,
Porque de raíz me parece que lo que la doctora va planteando es lo que podríamos considerar como de orden pulsional, es decir, el empuje en Claro. la línea, así de lo pulsional, hacia, hacia el ejercicio del dominio, de la humillación y del poder. Y entonces, en la posibilidad de ejercerlo o no entre los sujetos, me brinca lo de la correlación porque más bien ahí, desde el psicoanálisis, lo pienso con el fundamento de lo erótico. Y Ujú. entonces, con el fundamento erótico, digo, no, ahí no hay correlación. Hay, en todo caso, un juego erótico entre las partes, entre las partes, en este caso involucradas, los sujetos en juego y en cuestión, y de cómo cada uno está, Ujú. me parece, los sujetos estamos en el ejercicio del empuje, tanto en la dominación como en el sometimiento, Así como es, una forma de satisfacción erótica. sí. Y que en ese sentido, obedeciendo al empuje pulsional, entonces los sujetos somos capaces de crear una dinámica erótica, Ujú. en todo caso, se me ocurre incluso nombrarlo como un juego, digamos, un juego erótico, un juego de seducción, Así es. pero no, no tanto, por eso me brincaba, no en la línea de una correlación, No, yo porque pienso que lo que uno quiere, lo que tendemos justamente a no poder ver es que no existe correlación. ujú, Ahí es en donde no nos encontramos, Mm. en que no hay porque una correlación presumiría que hay una armonía de relación en donde se puede convivir, en donde nos Ah, podemos, no, 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 no. en donde nos podemos reconocer, por ejemplo. No, lo que descubrimos es exactamente lo contrario. Es lo que Lacan decía, como no hay relación sexual, Ya, no hay ya. relación. Sí, ya entendí el modo en que justo la diferencia en cómo estamos concibiendo la correlación. Sí, en el sentido de que si tuviera una misma dirección, dos fuerzas, y no en el sentido de que estén en una dinamización, ¿no? Eso, claro. Sí, yo creo que esa es la diferencia. Y creo que es bien importante En un señalar choque, Tere, en, inclusive en un una choque. confrontación y en un conflicto. Si ¿Sí? no, no podría haber dominio. Si hubiera Claro, claro, posibilidad de correlación, el dominio no es necesario. claro. Sí, no, entonces, ¿Cuándo se hace necesario el dominio? Cuando el otro no me obedece, así es, cuando cuando el otro está, piensa por sí solo, cuando claro, el otro se atreve a gozar de una manera diferente que la mía. claro. Ahí Y es en donde voy a pretender a decirle nanáis de limonáis. claro, en ese sentido me parece que es importante señalar que no se trata de que toma una dirección, ¿sí? En un mismo sentido y en un mismo cauce, sino que justo está jugado en ese conflicto y en ese conflicto puede tomar distintas posibilidades de dirección, que ujú. eso es lo interesante en la dinámica que se va produciendo, ¿no? Entonces ahí sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que nos ayuda a mostrar eso, justo que la mirada que estamos viendo del poder no tiene que ver en esa única fuerza con una sola dirección en la que converge su acción, ¿no? Y un paréntesis, por supuesto, querido público, porque ya está aquí con nosotros y le damos una muy cálida, cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Así es, aquí estoy, aquí estoy. Estamos concluyendo uno de los temas candentes de nuestros programas, que es el dominio, la humillación y el poder. ¿Sí? Entonces, estoy un poco desconectada porque no pude estar, digamos, a tiempo. Entonces, no escuché lo que estaban proponiendo o lo que estaban discutiendo la doctora Lozano y la doctora Negrete. Entonces, si podéis, para que pueda yo incluirme en la línea, ¿sí? Me gustaría saber cuál era la diferencia que se estaba discutiendo. Sí, la diferencia que estábamos discutiendo es que yo había
aludido a una correlación de fuerzas en el ejercicio de poder y justo lo que en el análisis que fuimos haciendo, fuimos mostrando que no se trata de una correlación de fuerzas que vaya en una sola dirección en la posibilidad del dominio absoluto, sino que están jugadas una dinamización, ¿no? Que toma elementos de un empuje funcional a la apropiación, ¿sí? Y al mismo tiempo hay una resistencia que está jugada en ese proceso. Entonces hay una dinamización que se está dando en este proceso de poder y dominio, ¿no? Dinamización, Tere, discúlpeme, Bueno, pero me tengo que volver sí, está bien. a distinguir. Lo que de alguna manera yo quería realzar era que si bien estamos frente a algo que juega enormemente en el lazo social, que es el dominio, la humillación y el poder, en donde yo utilizaba la palabra más un común denominador en el ejercicio que una correlación o que una dinamización. Tanto lo dinámico como lo correlativo es un término positivo que pretende que haya un encuentro en algún lugar. Me parece que lo que estamos poniendo en evidencia con tanto el ejercicio del dominio como el de la humillación, como el del poder, es que a lo que pujan es en lo insoportable de esta no correlación y esta no dinamización, entonces ejerzo algo que viene más del orden de la denegación para los psicoanalistas, para entonces imponer algo que me es insoportable de aceptar y de ver. Entonces, el dominio, bueno, como yo proponía, tiene que ver con el sometimiento, como la humillación tiene que ver con el sometimiento, como el poder tiene que ver con el sometimiento. Entonces yo aludía a que el título que había encontrado la doctora Heiser encontraba un común denominador. ¿Y por qué el sometimiento? Por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué efectivamente podemos tanto dejarnos dominar como humillar, como que darle el poder sobre nosotros a alguien? Entonces, efectivamente hay algo que nos precede, que es el lenguaje, en donde nosotros podemos ceder. Y entonces en nuestro programa tenemos que concluir y también desarrollar, en donde nosotros podemos ceder, porque también hay un tipo de ganancia cuando le damos al poder al otro, y yo daba el ejemplo de mi niñito tiene frío, y que el niñito dice, el bebé recién nacido dice, va, tápame. Entonces, tanto ejerce un poder desde la palabra, la madre, como el niño cediendo a este poder de interpretación de la madre. Entonces, y claro, nada más, y que esa interpretación, es que es genial lo que usted acaba de explicar, doctora, la interpretación del bebé no lo ubiquemos en función de un desarrollo de pensamiento, porque entonces podríamos entrar en un absurdo porque el bebé no piensa. Sin embargo, por el solo hecho de encontrar en el encuentro con el otro, que el bebé recién nacido no sabe que es un otro diferenciado de él, sino que justamente encuentra en esa nueva experiencia traumática, por supuesto, ¿sí? Que eso que llega ahí, vamos a poner la cosa, porque para él será la cosa, ¿sí? Eso que llega a él es del orden
de la calma y de la satisfacción. Entonces, el ser humano, si ha tomado la decisión de enfrentar la vida, es decir, el nacimiento lo pone en una situación traumática, de decidir, eso sí, ojo, ojo, ojo. Los bebés deciden vivir o deciden no vivir. Por eso ha sido tan complejo para los que estudian única y exclusivamente esas conductas o esas manifestaciones desde lo orgánico, pues es una incógnita. Bueno, nosotros sabemos que hay una posibilidad de decisión de vivir o de no vivir en el ser humano, ¿sí? Que tal vez no tengamos en este momento la explicación orgánica, biológica, fundamental, y tal vez nunca la alcancemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenemos que decir que hay una biopolítica, hay una bioexplicación psíquica, que es un absurdo porque se están buscando zonas en el cerebro que den, por ejemplo, la respuesta de la conciencia, que eso lo estudia, digamos, personas muy destacadas, como puede ser este sujeto Damasio, ¿sí? ¿Damasio? ¿Damasio qué? ¿Pero su nombre completo? No sé si es Antonio Damasio, ¿sí? Y que definitivamente ha fracasado absolutamente la hipótesis de que se pudiera encontrar en el cerebro zona por zona que correspondiese a un fundamento como puede ser el fundamento de la conciencia. Entonces, es verdaderamente irónico, sin deseos de ofender a los investigadores de esta propuesta, pero es absolutamente irónico el que se pretenda, por medio de las neurociencias, proponer una unificación en las respuestas conductuales de un sujeto cuando el sujeto piensa. Se han hecho estudios y todos los estudios han fracasado porque el solo momento en que se le indica a una persona en los estudios que se hacen, en las investigaciones que se hacen, ¿qué asocia usted a silla? Y el cerebro, en una respuesta sencilla, dice, me siento en una silla. Bueno, esa respuesta hace que una multiplicidad de zonas del cerebro se encienden. Y entonces no se podría diferenciar cuál sería la zona que corresponde a esa respuesta. Bueno, imagínense ya en una conversación. Entonces, todos estos estudios de la localización en el cerebro y de buscar la unificación de las respuestas conductuales, hasta el momento han fracasado, ¿sí? Y a mí me parece que el fracaso tiene que ver con que las premisas son las que son equívocas. Yo no creo que lleguemos a ser siempre y eternamente ignorantes al respecto de poder tener las bases biológicas de fundamentos creados por el pensamiento humano, como puede ser, ¿sí?, lo inconsciente, el inconsciente, la conciencia, que son creaciones que pueden ser, no por el momento, con un fundamento biológico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es diferenciar de manera radical por el momento que cuando nosotros estamos en el terreno psíquico, hay un sustrato biológico, pero es un sustrato que ponemos porque es imposible eliminar. Pero todo lo que se ha estudiado después de Freud por la orientación lacaniana precisamente al respecto de lo que es el cuerpo vivo
y de lo que es el cuerpo del significante, ¿sí? Pone una diferencia que no nos permite perdernos en supuestos que no corresponden al campo psicoanalítico. Es decir, una premisa fuerte es: Freud creó un nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos con un sustrato biológico. Pero la misma postura biológica de Freud, hay un momento en que se detiene porque hay procesos psíquicos que no tienen fundamento biológico. Entonces se separa, pero Lacan toma la batuta, es decir, toma el relevo de esta discusión y llega precisamente a profundizar valiéndose precisamente de los matemas, valiéndose de la topología, valiéndose de la teoría de nudos, pero principalmente de algo que tampoco es explicable. ¿Por qué producimos lenguaje? Y que queda en una incógnita. Sin embargo, tenemos que avanzar en cuanto que los seres humanos que hablamos, creamos todo este universo que ahora, con digamos, la presencia de la pandemia, va a tocar de manera brutal todo en lo que estábamos apoyados. Todo, absolutamente todo explota. ¿Por qué? Porque se laceró significativamente la vida cotidiana del mundo entero. Y es ahí donde el psicoanálisis tiene un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque muchos de sus fundamentos podrán ahora ser explicatorios de todas las situaciones que tenemos que enfrentar en cuanto que lo cotidiano de la vida se fracturó. En cuanto que el lazo social se movilizó hacia comunicarnos a través, digamos, de estos instrumentos electrónicos, pero que falta el cuerpo. Porque tenemos un cuerpo vivo y un cuerpo significante. Un cuerpo que obedece lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y lo real también hay que diferenciarlo del cuerpo vivo. Entonces, toda esta complejidad nos permite ser serios, muy serios, en cuanto a los fundamentos psicoanalíticos que nosotros tenemos en la actualidad para responder precisamente a lo que viene a ser una incógnita brutal generalizada, porque lo que explotó es lo que ya estaba en la vida de los seres humanos, la angustia. Y esa angustia explotó porque teníamos una amenaza de muerte sin saber cómo iba a ser controlada, manejada, porque la biología no podía respondernos. De hecho, las vacunas sabemos que no nos protege del virus, sino que nos protege del no agravamiento que nos llevaría a una muerte segura con este virus, pero que tenemos ahora secuelas, no solamente del virus, sino secuelas de la vacuna, por lo que lleva del virus a el organismo de cada ser humano. Y se vuelve a corroborar que no hay un estándar en la medicina, no hay un estándar en la alopatía con sus medicamentos maravillosos, no hay un estándar con sus aparatos magníficos de espiar el cuerpo humano a través precisamente de todo lo que se produce por imágenes. Porque precisamente todo lo que la ciencia ha proporcionado para espiar el cuerpo humano en su interior, simplemente los ha dejado en la misma situación en la que iniciaron, en una incógnita. Porque es el médico el que, teniendo la imagen al respecto de un cáncer de mama, por ejemplo, tiene que crear toda una estrategia para el abordaje de ese cáncer.
porque el cáncer se ha manifestado cada vez más de una manera mucho más potente. Hay cánceres que se resuelven simplemente con un cambio de dieta y la pregunta es ¿por qué? Y hay cánceres que no se resuelven con las quimioterapias y la pregunta es ¿por qué? Y hay un cáncer que definitivamente lleva al sujeto al encuentro con la muerte. Y no se sabe por qué un organismo sí, por qué otro no, porque unos responden a la quimio, porque otros no responden, pero si es el mismo cáncer, y en estos 400 casos nos respondió muy bien la quimioterapia. Terapia. Es que se me va la idea porque estoy pensando simultáneamente muchas cosas. Bueno, la quimioterapia en 400 casos, en 1000 casos, en 1.000.000 de casos. ¿Y por qué exactamente este sujeto no responde? Y entonces, creo que el psicoanálisis ha sido lo suficientemente capaz de poner coto a todas esas explicaciones que definitivamente la diferencia en cuanto al uno por uno, y por eso el psicoanálisis hace tratamientos originales en cada caso, es uno por uno, uno por uno. Las mujeres en la clínica psicoanalítica no existen. Es esa persona que habla y que dice que es mujer. Y que dice que es mujer, porque nos han puesto precisamente al corriente de que el cuerpo, precisamente el cuerpo viviente, no determina la búsqueda del placer sexual, no determina la relación de pareja, no determina la búsqueda del amor con otro. El cuerpo no decide la sexualidad humana. Si no, no tendríamos, digamos, todos los efectos que ahora tenemos que abordar, ¿sí? En cuanto que se va por los derechos humanos, que pues los derechos humanos es un universo simbólico, como tal no existe, ¿sí? Pero lo simbolizamos y entonces lo hacemos existir. ¿Qué quiere decir? Que más que una biopolítica, vivimos en una biopoder, biohumillación, biodominio, dominio, humillación y poder, a través de lo bio, que es inalcanzable en muchísimas cosas, pero que hacemos de eso una creencia absoluta. ¿Por qué? Porque somos absolutamente frágiles a la presencia de la muerte, porque hemos anticipado nuestra muerte simbólicamente. Sabemos, en cuanto que manejamos el lenguaje y la imaginación, sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y por eso todos los diagnósticos de cáncer siempre presentan a la muerte ahí, pero es una muerte del significante, esa es una muerte anticipada. Y después hemos hecho multitud de cosas con la muerte. Claro, podemos vivir muertos, podemos ser muertos vivientes. Sabemos muy bien que muchos rituales de los obsesivos tienen que ver con permanecer vivos siempre en un ritual de muerte, porque es un enfrentamiento a la muerte que entonces organizan y ganan. Bueno, entonces, hay algo nada más para concluir, porque me extendí muchísimo tratando de poner precisamente en qué terreno nos estamos moviendo. Entonces, hay algo que se exige para hablar de psicoanálisis. Para hablar de psicoanálisis, uno puede no orinarse fuera de la basílica. Es decir, no tomar en lo más mínimo, una explicación que venga de otro discurso para explicar lo simbólico, lo imaginario y lo real de la vida psíquica de los seres humanos. Está ordenada en real, imaginario y simbólico, o real, simbólico, imaginario. Tiene un juego, tiene una dinámica, pero no nos salimos de ahí. Entonces, toda intervención de otro discurso es encantador que venga a perturbarlo, porque precisamente pone en activo
los fundamentos psicoanalíticos y en qué terreno de universo nos estamos moviendo. De ahí la importancia de que damos la bienvenida a otros discursos para establecer una sola forma de polémica, la radical diferencia. En la radical diferencia, ahí nos encontramos con los otros discursos. Es lo que sí se polemiza. Mientras la biopolítica nos propone tal, mientras la bioética nos propone tal, nosotros podemos abordar todos los discursos en la radical y absoluta diferencia, que a veces pues es insoportable. Por ejemplo, la resiliencia. Ay, Dios mío. Cuando la psicología hace todo un trabajo al respecto del aguántate, ¿sí? Y entre más aprendas a aguantarte en un malestar, menos protestarás, ¿sí? Y entre menos protestes, estarás mejor inserto en los intereses, precisamente, de lo que ahora tenemos que enfrentar, que se llama neoliberalismo. Como una... Bueno, es lo que definitivamente es en esta línea en donde estamos hablando tanto del dominio, de la humillación y de... El poder es otra cosa. El poder se encuentra con estos cuando el poder lo que pretende es someter. Pero el poder es mucho, mucho más amplio porque puede ser una capacidad, el poder de, una fuerza de, porque puede ser una posibilidad. Yo tengo el poder de hablar con los niños y que los niños me escuchen. En fin, el poder es muy interesante porque lo podemos ver tanto como, bueno, como el verbo, como el nombre propio, poco importa. Vemos que ya viene a articular, pero que también encuentra, como tanto en el dominio como en la humillación, también hay una pretensión de organizar lo insoportable, lo Totalmente imposible. de acuerdo. Precisamente porque los seres humanos narcisísticamente no queremos darle sufrimiento al vivir, podemos entregarnos a alguien que sufra por nosotros. Claro, y bueno, ahorita que se está hablando de la situación narcisista, los seres humanos, creo que va muy de la mano de la forma en la que uno se plantea las cosas para darles explicación. Es decir, por el lado del discurso científico, hay un propósito a priori de dar cuenta de un fenómeno en función de evitar el fenómeno mismo. Hay una situación, un pasaje narcisista que está buscando dominar el fenómeno justamente. Y del lado del psicoanálisis, hay una sentencia, podemos decir, ante la cual el analista no recula. Y esa sentencia es: toda moción pulsional alcanzará su satisfacción. Entonces, ubicados narcisísticamente desde esa cuestión, no hay un temor a la castración. Hay afrontar, dar un paso más allá, sabiendo que no hay una posibilidad de dominar esa fuerza. Y no porque se esté a merced, eso siempre se tiene que señalar, porque se tiene que decir que hay un poder hacer con eso. Pero no del lado de la explicación, del lado de dar cuenta de un fenómeno. Desde el psicoanálisis no se está buscando prevenirlo, no se está buscando narcisísticamente no pasar por ahí. Todo o completar. Entonces, la explicación es a posteriori, es decir, una vez que no se ha evitado, una vez que se da el fenómeno, que se da ese impacto de lo que un fenómeno le produce a un sujeto para poder quererlo explicar, entonces el analista emprende hacia atrás, digamos, toda la gama de explicación que puede gestar, porque además ahí está interviniendo justamente la creación. Hay algo que la doctora, al menos en la formación, y creo que también en algunos programas de radio ha traído a colación, es el fantasieren. Entonces, es como opera el fantasieren, pero no sin eso que ya fracturó al sujeto de manera narcisista.
Es decir, en pocas y reducidas palabras, la moción pulsional domina. Y entonces, ante ese dominio, el sujeto es creativo. Sin ese dominio no habría creación. Y veamos todo lo que un ser humano ha sido capaz de crear. ¿Sí? Hasta llegar, digamos, a esta forma de vida, desde mi punto de vista, magnífica en un aspecto, atroz en otro. Magnífica porque podemos conectarnos con la doctora Lozano, que está en Francia y que está a kilómetros de distancia de donde nosotros nos encontramos. Prendemos el Zoom y entonces se acerca, pero lo que se acerca no es el cuerpo vivo, es la imagen. Claro. Y entonces tenemos que aprender y hacer toda una filosofía de la vida a través de las imágenes. Y otra, yo creo que me parece que es el momento también para decir que el psicoanálisis no completa los discursos, no viene para rellenar aquello que es insoportable. Esto justamente que se separa de lo biológico y que es lo psíquico con respecto a lo que deja como pedazo en el momento en que ya no es un ser biológico, el pedazote del vacío, esto que va a venir a dividirnos para siempre, que es lo insoportable. Distinguir muy bien todo lo que tiene que ver con la pulsión y lo que produce el trabajo psíquico con respecto al vacío. Con respecto a aquello en donde estábamos al principio del programa diciendo si hay algo que no hay es una correlación, si hay algo que no hay es una dinamización, en donde no nos podemos alcanzar más que persiguiéndonos sin alcanzarnos. No hay relación sexual por excelencia, en donde estamos divididos nosotros mismos desde nuestra palabra. Entonces no hay un orden sexual. Entonces este pedazo que queda siempre y que nos dinamiza, que nos hace correr hacia tratar de completarnos y que lo que vemos y se puede vivir como un triunfo o como un fracaso es el no alcanzarlo. El psicoanálisis no lo vive como un fracaso. El psicoanálisis se da cuenta que de eso estamos habitados, punto. Y que lo que el ser humano ha hecho es civilización a partir de ese imposible a completar, imposible a alcanzar. Es la vida propia, ya no la vida biológica. Es lo que nos puede matar, no lo biológico. Lo que nos puede matar es, por ejemplo, lo que un sujeto puede vivir como un fracaso. Un sujeto puede vivir como un fracaso el no completarse, como un sujeto puede vivir como un gran desafío y como una gran aventura de la vida, el no completarse. Eso es a lo que estaba haciendo referencia Giselle. Uno no se deja de la mano de nuestra división, pero sí hacemos aparecer, y el único discurso que hace aparecer lo perdido, el vacío, es el psicoanálisis. Entonces no completamos con nuestro discurso. Y es que el fundamento precisamente es que la dinámica psíquica y toda la creación de la humanidad es gracias a que somos incompletos. Si estuviésemos completos, ¿a qué nacer como nacemos? Si estuviésemos completos, ¿a qué nacer? Si la completud la tendríamos en el vientre, digamos, del otro. Y es ahí en donde más se percibe la lejanía con lo biológico. Así es. Es en donde más se percibe. Ahí es en donde si nos experimentamos, si podemos anticipar nuestra muerte, es justamente porque hay una incompletud. El león no está angustiado por la muerte. No puede. No crea lenguaje, no crea símbolos, no crea signos, no se atormenta. Y no está atormentado. Nosotros sí, pero para el psicoanalista eso no es ni bueno ni malo. Claro. Es, ¿y qué es lo que vas a hacer con eso? Exacto.
Sí, en esta parte me parece que es importante lo que se señala en relación a que ni es bueno ni es malo, en el sentido de que este dominio, ¿sí? No es bueno ni malo, sino que se va a hacer con eso. Y me parece que esta parte jugada desde donde este dominio, eh, eh, en las discusiones o en los discursos que se hacen circular, eh, por ejemplo, como se veía con el feminismo o como los discursos que se hacen circular en relación a que eh, casi la idea de desaparecer el lugar del dominio como una situación que lleve a la felicidad, ¿sí? Está jugado en este terreno de eh, ilusorio de que eso no está operando o que eso puede llevar a un semblante, como podríamos decir, como una imagen de que ya se eliminaría todo ese ejercicio de ansiedad o de angustia o de situación que nos implique este vacío, ¿no? Bueno, la voy a interrumpir. El feminismo no existe. Y no existe porque precisamente el planteamiento es que un cuerpo físico no determina el sexo. Entonces, el feminismo, ¿sí?, aterriza equivocadamente en que ese cuerpo lo unificamos y hacemos un estándar de que ese cuerpo es femenino. Pero a ver, voy a poner un cuestionamiento. Cuando se mata, se asesina a un cuerpo femenino, ¿ese cuerpo era mujer o era hombre? Porque precisamente la homosexualidad y el transexualismo nos permite desconfiar de que haya feminicidio, porque definitivamente no podemos saber que en ese cuerpo que ha sido masacrado, etcétera, ¿sí?, haya habido una mujer. Porque pudo haber sido definitivamente una mujer que no se define a ella misma como mujer y que no está atrapada por su cuerpo biológico. Entonces, el feminismo no existe, porque desgraciadamente el feminismo se ha equivocado en aterrizar todo lo que promueven en un cuerpo que no garantiza que sea de mujer. Sí, yo creo que lo que hacen referencia es que Freud mismo decía que puede haber un desprecio hacia el cuerpo biológico faltante de pene, que tiene definitivamente ya una dimensión psíquica. Esto es imposible de entender si no se entra en el terreno del psicoanálisis. Entonces, efectivamente, hay una manifestación fenomenológica en donde el encuentro con la diferencia con el otro va a concretizarse, pero hay que pensar que ya el sujeto, cuando va a realizar que hay una diferencia corpórea, ya ha recorrido todos los caminos pulsionales de satisfacción. Entonces, ya cuando llega a este momento, es una explicación de qué es lo que puede atraer, y va a ser psíquica. Tendríamos que explicar absolutamente todo el psicoanálisis para dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿En dónde? Pero sobre todo, digamos, no quiero que se diluya en lo que usted está diciendo, lo que estoy marcando, que el fundamento del feminismo es equívoco en cuanto habla que todo es una agresión a la mujer. Pero no sabemos porque la homosexualidad, porque el lesbianismo, porque los transexuales nos están diciendo que el cuerpo no determina el sexo. Por lo tanto, no sabemos si cuando se asesina un cuerpo que tiene la imagen de lo femenino, sea realmente femenino. Justamente nos acaba de volver a poner en crisis el siglo XXI en función a que
pareciera que aquello crítico, aquello como clímax de lo encontrado al respecto del cuerpo estaba sostenido por el lado del movimiento de los transexuales. Es decir, como si nos mostraran el avance, el punto más álgido. École, bravo. ¿Okay? Como si ellos lo encarnaran. Entonces el movimiento tiene en el siglo XXI esa importancia, pero no dejamos de sostener también, usted doctora, no lo deja de sostener en el acto político de que han estado justamente imbrincados el discurso feminista y el discurso de los gays y de los transexuales y todo este movimiento han estado unidos en función de poner en crisis el siglo XXI. Y ahora, con lo que acaba de decir, pues, vaya, es voltear la situación a lo álgido, vaya, a nivel de discurso, vuelve a fracturar el discurso de ellos con su propio discurso. Pues sí, es que si ellos mismos dicen que son transexuales y que tienen derechos humanos, bueno, al menos todo el humanismo cae por su propio peso, porque el humanismo ya no puede ser algo que nos oriente, dado que ellos se basan en derechos humanos. La pregunta es si un transexual sigue siendo, dentro de la concepción del humanismo, un ser humano. Entonces, la paradoja es que estos discursos, los derechos humanos, ¿cuáles, señores? ¿Cuáles? Los derechos humanos están fundamentados en el humanismo. Pero cuando un sujeto dice que él no está a gusto en el cuerpo biológico, ¿en qué se convierte? Podemos decir transexual, pero recuerden que muchos transexuales no tienen una vida sexual. Entonces, ¿en qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Sí? Es decir, hay definitivamente una serie de errores porque se conviene en creer que un cuerpo de mujer determina que es mujer. No, los transexuales dicen que no. Las lesbianas dicen que no. Y los homosexuales dicen que no, que así no es. Entonces, nadie como el psicoanálisis los tomará en cuenta y en serio, porque es Lacan, precisamente cuando hace sus fórmulas de la sexuación, que tacha el artículo definido, la mujer. La mujer es un artículo que no puede usarse porque no es definible. No es definible porque en un cuerpo orgánico que... Diego, ya basta, ¿no? De repetir. Entonces, igual digamos, los derechos humanos. Pues los derechos humanos son aquellos que se sostienen por aquellos que se digan humanos. Pero ¿y los que ya dejan de ser humanos porque modifican el cuerpo que son? Les han dado el título de transexuales porque tiene que ver con los genitales. Bueno, por fin, si se... Y porque se vuelven a poner un sexo. Se quitan el pene y se hacen una vagina, okay, o se quitan la vagina y se hacen un pene. Entonces, mi querida doctora, seguimos en que hay una diferencia de sexos. Claro. No, la sigo perfectamente. Sí. Sé que es lo que está... Quiero decir, es un enredo para los que definen como definen, no para el psicoanálisis. No, para el psicoanálisis no. Cuando nosotros, digamos, escuchamos a una persona... Nadamos en eso desde hace, quiero decir... No, ¿sí? Desde que Freud comenzó a teorizar el psicoanálisis. Así es. Entonces, pues es una ciencia joven, pero bien ruda. Bien clara, porque nos esclarece si alguien ha tomado en consideración que un cuerpo orgánico no define el placer sexual de una persona o el gusto de completud. Sí, Germán. En relación a lo que decía ahorita doctora Lozano, es un enredo para todos aquellos que en su lógica la palabra define la cosa.
Esos son los que se enredan. Y eso es también muy delicado en la línea de lo políticamente correcto, porque todo el pensamiento ideológico de lo políticamente correcto va por ahí. Y en ese sentido son cazadores de brujas. ¿Por qué? Porque para ellos la palabra es la cosa. Y en ese sentido Son lo cargan. disecadores. ¿Mande? Son disecadores, son, Sí. ¿cómo se dice? Los que ponen a los animales disecados. Taxidermistas, creo. Son taxidermistas. Sí, Es decir, ahí sí va hacia la muerte. sí, Cuando sí, usted dice, del lenguaje. cuando la palabra define la cosa, bueno, Sí, no claro. hay manera de justamente cosificar más que esa. sí, y además agregan, hacen ellos el agregado de lo moral, la carga moral dentro de que la palabra define la cosa. Entonces, la persecución en este sentido que hace lo políticamente correcto, ideológicamente en nuestro mundo, es sumamente delicado. Es una situación muy peligrosa. Claro. Ahora, lo que decía la doctora Lozano, es un encierro, porque yo no estoy a gusto con lo que yo soy, ok, con el sexo que nací, ok, me lo cambio, pero no hay posibilidad de un tercero, cuarto o quinto sexo. Nada más hay dos, ok, y cuando me cambio al otro sexo, realmente era lo que estaba psíquicamente en mí, ¿no? Y sobre todo porque está aterrizado en el imaginario. Bueno, aquí ya estamos hablando entre brujos, porque estoy utilizando el lenguaje psicoanalítico. Nosotros sabemos que cuando se trata de un aterrizaje en lo imaginario, lo simbólico y lo real queda sacrificado y queda chato. Entonces, sabemos de Se que va a un nivel... manifestar, doctora, Sí. pero se va a manifestar, Por supuesto. porque precisamente el nudo burromeo tiene una condición. Si un lazo se zafa, los otros quedan sueltos. Claro. Entonces, es hacia lo que vamos. Exactamente. Entonces, aunque le pongan, digamos, nos estamos otro entendiendo. sexo, porque no le pueden poner más que otro sexo, ¿sí? De todos modos, ya hubo un desenlace de cómo estaba enlazada toda su experiencia psíquica. Toda su Es lo mismo con lo políticamente correcto, cuando la palabra corresponde a la cosa. Exacto. Y que nos pongamos de acuerdo en esa línea. ¡Paf! Ahí, ¡paf! Se deshace el nudo. Entonces, las consecuencias, como decía Germán, no son cualquier consecuencia, es lo que estamos tratando de decir, bueno, gente, ¿hacia dónde y cómo? Sí, porque las consecuencias y las manifestaciones ahora son en lo más crudo de lo real. Claro. E incluso habría que decir, en un sentido salvatorio, porque en esa, lo que plantea ahorita la doctora, si se rompe, si se va uno de los nudos, curiosamente la manifestación de lo real iría, bueno, eso ya dejamos para analíticamente hablando, podría ir justo en la búsqueda como de un sentido, como de una manifestación de lo real, buscando como un SOS de ayuda, álgido. Hay una cosa, digamos, que en el momento en que el nudo borromeo se deshace, ¿sí? No existe posibilidad precisamente psíquica que vuelva a crear un lazo. Entonces, no es cualquier cosa romper lo que mantiene lo psíquico en su lugar. Una vez que se fractura sin posibilidad de volver a enlazarse como estaba anteriormente. Entonces, lo que tendremos, digamos, que abordar es todas esas rupturas de nudo, de enlaces psíquicos que se fracturarán y se romperán con consecuencias para el sujeto letales. Es decir, sujetos que cuando trastocan su cuerpo vivo y no están satisfechos de eso, porque ahí no está lo que ellos esperaban, no está en la modificación del cuerpo vivo, no.
Y sabemos de qué tipo de apuesta narcisista se trata. Quiero decir, Exacto. es ahí en donde se cosifica la cosa. Se cosifica la cosa. Hoy estoy muy así. Poder, el poder y quién sabe qué. Ahora es la cosificación de la cosa. Es ahí en donde se cosifica. Sí, pero hay una sentencia. No toques aquello que una vez desanudado no se va a volver a anudar nunca. Entonces, esa es la realidad de lo que tenemos nosotros ahora. ¿De qué manera el psicoanálisis abordará lo que definitivamente no está anudado, sino desanudado? Y en este sentido, creo que la frase de Miller es esperanzadora en cuanto dice, volveremos a ser tan dulces, tan suaves como lo fuimos para la histeria en frente de la transexualidad. Seremos tan suaves, tan nobles, tan condescendientes que abordaremos todo lo que nos presenta el transexual en su desanudamiento, en su desanudamiento, estaba yo pensando también en lo desnudo, ¿no? Sí, en lo cruento. Bueno, que nosotros psicoanalistas aprenderemos como una vez aprendió Freud de la histeria, cuando hay precisamente también psicoanalistas de una moral, bueno, que asusta, que son incapaces de modificar nada de sus fundamentos y que no aceptan que la sexualidad nuevamente, como en el caso, digamos, de la histeria en Freud, en la época de Freud, es la sexualidad la que vuelve a tumbar absolutamente en todo lo que estábamos de pie. Es la sexualidad humana. La búsqueda de un placer inédito en cada ser humano. Uno por uno. Quien se sepa las cifras de cuántos millones de seres humanos somos, es uno por uno. Creo que usted se la sabe, Germán. No me la sé, doctora, pero andamos por ahí de 7,000 millones. ¿Billones? No, Millones. 7,000 millones. 7,000 millones de seres humanos. Bueno, pues entonces el coronavirus y todos los virus que vengan ya tienen, digamos, dónde anidar. ¿Sí? La cuestión es que el psicoanálisis, para el psicoanálisis es uno por uno. Y no pretendemos, como las ofertas, digamos, de la ciencia, ya podremos poner un corazón nuevo para que usted siga viviendo. Pregúntenles todos los medicamentos que tienen que estar tomando para una vida artificial y tortuosa, con un corazón que no les pertenecía de ninguna manera. Sobre todo si lo que se puede llamar vida es... Ya ve, son 7.8 billones. Yo dije millones, no, son muy pocos, pero bueno, les damos concesión a los hombres. No son billones, no pueden ser millones, son billones, ¿sí? Y entonces, pues el coronavirus y todos los virus que vengan, tienen de dónde anidar. Imagínense que el psicoanálisis propone no un estándar, sino uno por uno. Entonces, es un discurso abierto, como decía la doctora Lozano, es un discurso que no se cierra porque no se puede cerrar. Es estúpido aquel que pretende ser cerrado su decir. Cuando decimos león, la palabra sola, león, ¿a qué nos referimos? Si no tenemos contexto. ¿León qué? ¿El animal? ¿La ciudad? ¿El apellido? ¿La marca de zapatos? Por Dios, ¿cómo se pretende entonces hacer discursos cerrados? Imposible. Imposible. Ahí está un primer imposible. Sí, somos seres de habla, guiri, guiri, guaraguara, guaraguara, pero estamos divididos y estaremos divididos hasta que la biología sea capaz de producir seres para el espacio, seres para la conquista de quién sabe qué iremos a conquistar. Pero por lo pronto estamos bien divididos.
Doctora, colegas, me gustaría dar lectura a los comentarios de nuestro querido público Radio Escucha. Giovanni Acuña, desde hace rato, bueno, ya había dicho buenas tardes, apreciados doctores, y también nos dijo, sí está correcto, doctora, del neurólogo que hablaba hace rato es Antonio Damasio. Damasio, Y, exacto. y nos dice Giovanni, tiene aportes valiosos sobre emociones y su relación con el cerebro. Sí, cómo no, es un sujeto, digamos, Serio. es un sujeto serio y es un Ujú. sujeto que, bueno, por lo menos pensó que podía encontrar el fundamento biológico digamos, podía encontrar, perdón, la base biológica del fundamento de la conciencia. Bueno, el planteamiento es absurdo, porque la conciencia es una creación del lenguaje, viene del fantasma, viene del fantasieren, viene de algo que no existe, pero que da existencia porque somos seres hablantes. Entonces, todo lo que decimos y nombramos existe porque somos seres hablantes. Pero ya decía la doctora Lozano, para un león no hay angustia de castración, no hay presencia de la muerte, no hay angustia por el dinero, no hay angustia por qué voy a comer mañana. No, le entra hambre, eso sí, le entra un hambre feroz de león. También nos escribe Chávez García Jaime y hace rato dijo la clos dijeran en francés. Así Sí, lo. ajá, sí. Ajá. Luego también nos escribe Johan Cortés diciendo, saludos a todos, los escucho con mucho gusto. Mi vida amorosa me ha mostrado que someterse es parte de un juego de poder erótico, sin duda, pero quien se somete no pierde poder, lo adquiere frente a aquello que se somete. De una u otra Bueno, forma, se percibe al lo someter. interrumpo. Sí. No, lo interrumpo, ¿sí? Es decir, un sometimiento tiene que ver indiscutiblemente con la obtención de algo erótico. Pero es tan fugaz lo erótico en una situación de ese tipo, que entonces se requiere la repetición. Y la repetición no va más que a un fin. El final es la pulsión de muerte. En la repetición de lo que no está fundamentado en el amor, sino simple y sencillamente la búsqueda del placer a secas, los seres humanos se proponen una muerte segura. Porque cada vez que se cumple de esa manera un deseo, en el momento en que termina, y eso lo saben los hombres, hay una insatisfacción y un vacío atroz. Entonces, su salvación es o la droga, o el alcoholismo, o volver a repetir la acción con otro ser humano que le proporcione ese instante de satisfacción pulsional y otra vez la muerte. Por eso interrumpí, pero ahora sí dígalo completito. Completito, nos dice Johan Cortés, decía, mi vida amorosa me ha mostrado que someterse es parte de un juego de poder erótico, sin duda, pero quien se somete no pierde poder, lo adquiere frente a aquello que se somete. De una u otra forma, se percibe el someterse como ser menos digno, pero relacionarnos por medio de la adquisición de un compromiso al ceder parte de nosotros es como conocemos y nos conocemos. Bueno, no, estaría allí, digamos, ay, bueno, no quiero ser feroz, pero lo que pasa es que me anima, me da gusto que hay esos comentarios porque a mí me animan. Es lo mismo que cuando decimos, Dios me salve María, porque tú eres la llena de gracia. Y yo creo que el Señor está contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es lo mismo. ¿Se llama qué? Creencia. Bueno, a eso le podemos poner, la creencia es hermosa, le podemos poner eso, pero la verdad la destruye. La verdad no es cómoda. Puede ser inclusive insoportable. Puede llevar también a los sujetos a la muerte. Por eso, en una experiencia analítica,
El psicoanalista anda con patas de plomo porque sabe que analizar a otro es una tierra minada. Entonces, en cualquier momento puede precipitarse el analista y echar todo a perder. El paso, el ritmo se marca en función de lo que el sujeto dice y de lo que dice el analista. ¿Pero en qué momento? Tiene que ser en el momento justo. Y eso tiene que escucharlo, porque no existe. ¿Cuál va a ser el momento justo? Pues lo tiene que escuchar del analizante. Y si no lo escucha, pues ya no hubo análisis. Claro. Una participación más de nuestro radioescucha Giovanni Acuña y dijo, pero qué agilidad de pensamiento tiene la doctora Heiser, por eso tiene tanto enamorado. Ay, no, eso sí me fascina. No, pero me tienen que decir dónde andan mis enamorados, que me manden todas las flores como a Diana. Y también Giovanni nos dijo, y lo peor es que, doctores, algunas vacunas está comprobado que pueden ser ayudantes para la reproducción del cáncer en el cuerpo. Ay, no, eso, miren, todas esas noticias son verdaderamente muy terribles en el sentido de que rompe la esperanza, fractura la ilusión del sujeto. Por eso creo que no hay que poner la esperanza, las ilusiones, los ideales en otro o en otras cosas. Hay que crearlos y hay que sostenerlos uno. En ese sentido, el ser humano es invencible. Cuando un ser humano tiene y gesta un ideal, es invencible. Exactamente. ¿Por qué? Porque va contra viento, marea, opiniones, juicios, descalificaciones, y él continúa, continúa y continúa. Vean la vida de Freud. Fue un hombre perseguido, despreciado, vituperado, todavía hasta la fecha, ¿sí? Sin embargo, él muere, ¿sí? Satisfecho de que siempre luchó, siempre tuvo un ideal y lo llevó, digamos, felizmente a la creación incompleta de lo que él llamó psicoanálisis. Se murió incompletito. Y tenemos a través de YouTube la participación de nuestro radioescucha David BM y nos dice, hay una frase que me gusta mucho, la muerte no es un mal, sino en nuestra opinión, cuando está ahí no hace ningún mal. Arcesilao. Arcesilao. Bueno, eso es lo propiamente el sujeto hablante, el sujeto del inconsciente, el del deseo. Voilà. Ahí hay una frase que nos dice perfectamente cómo se habla en esto que es insoportable en la muerte. Por eso decía yo, hay una muerte que es del significante, ahí está. Claro. Y hay una muerte real que es el cuerpo, ¿sí? Que dice, ahí nos vemos, cocodrilo, y entonces se pudre. Y también nos sigue diciendo David BM, considero que el discurso científico pretende manipularnos efectuando juicios de valor en el campo de la ética, cuando en realidad la ciencia nada tiene que decir sobre la ética. Y bueno, es que precisamente una de las broncas permanentes es los descubrimientos en donde hay un ofrecimiento. A ver, les voy a decir, hay un ofrecimiento de 150 años de vida. ¿A favor o en contra? ¿Y de qué tipo de vida? Hay que ver. Luego empieza que, no, pero ¿qué tipo de vida? No, nada más así, a secas. La ciencia es así, es simple, ¿sí? Se puede llegar a 150 años de vida. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Y empieza, no, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con los energéticos? Todo el mundo se eterniza. La sobrepoblación.
Ahí empieza. Pero la ciencia es así de simple, es así de simple. Ahora, lo lanza y pues quién sabe si sea verdadero o no, pero uno inmediatamente hace de la ciencia su Dios. Claro que sí, querido Dios, tú nada más háblame, como le habla el Dios a los judíos. Ajá. Háblame así. Eso es lo que hacemos con la ciencia, pero nosotros somos los creadores de eso. No hay ciencia sin sujeto. No, y lo que hay que decir es que lo que no se ve es que efectivamente es háblame Dios, pero que no sabemos qué, cómo y qué le está diciendo a cada sujeto esa palabra. Claro. Es lo que no se ve. Entonces nos metemos a hacer semblante de que nos hemos entendido y que vamos todos en una dirección cuando verdaderamente nos ha tocado en puntos infinitamente diversos, en donde lo que no hay es unión. Sí es lo que nos evocó, ese Dios, háblame, cuando oigo tu voz, te escucho. Es si eso. usted tiene, digamos, padece una impotencia, no se preocupe. Hay Viagra azul, verde, blanco y rojo como la bandera de México. Escoja. Y concluyó nuestro radioescucha David BM diciendo, y sobre lo que mencionan de la falta en ser, quisiera aportar el que Osho menciona, que el infierno sería el cumplimiento de todos tus deseos. Personalmente estoy de acuerdo. Bueno, siempre y cuando el infierno sea una fiesta mexicana con chicharrón, con buñuelos. Sí, pues hay que, no, pues ¿cuál infierno? ¿Sí? No, momento, ¿cuál infierno? Porque mira mi querido Osho, ¿sí? 8 por 8, 64, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, digamos, el infierno del cual habla Osho? ¿Sí? Ahora, para que eso pegue en uno debe de tomar a Osho como representante significativo para que me diga cosas a mí, que a mí me sean valiosas. Si no, pues es 8 por 8, nada más. O un Osho baboso. Y el último comentario llegó por parte de Chávez García Jaime. Es una pregunta pequeñita y dice, ¿y para habla psicosis? ¿Cómo? Es algo un poco raro, doctora. Nada más dice. No es raro, nada es raro. Nada es raro. Ok. ¿Sí? Nosotros andamos provocando precisamente eso. Entonces tenemos que darle acogimiento. Aquí todos los comentarios se leen. Y si ya muchas veces termina el programa y hay más comentarios, pues sentimos mucho porque realmente el propósito estamos arriesgándonos. Nada más hay una cuestión, una condición. No nos insulten. Eso sí no. Pero todo lo que nos puedan decir, criticar, sancionar, aportar, decir que no están de acuerdo, en fin, etcétera, vénganos tu reino, ¿sí? Oigan, y yo también me voy a aportar como los radioescuchas, porque es cierto que estoy tan fascinada escuchando a la doctora Heiser. Sí. Hay algo de lo que yo quería hablar en esta conclusión, que es muy importante, bueno, para mí decirlo, con lo que tiene que ver con la ley, con lo que decía Teresa al principio, de lo que ella había captado con respecto a esto, a donde nos lleva la perversión, en donde la ley psíquica no es la ley del poder del lazo social, o sea, la del gobierno. Eso es importante decirlo, porque la ley psíquica es algo que el sujeto a lo que se tiene por lo que él tiene. Estoy haciendo justamente un guiño a los psicoanalistas. Claro, por lo que él tiene y puede perder. Entonces, es una ley que no tiene que ver con aquellas leyes que tratan de gobernar y dominar y tener poder. Yo quería distinguir, porque justamente lo que tocaba Teresa, lo que tocaban ustedes ayer en el programa,
y es en donde uno puede tener un respeto por la ley. Siempre estamos haciendo referencia a una ley interna y es una ley psíquica. Es un límite muy particular y que también tiene que ver con el uno por uno porque está construida de diferente manera o es transgredida de diferente manera. Y que esto hace que hayamos hecho una convivencia los unos con los otros. Esta gran constitución de un límite tiene que ver mucho con el discurso que va a poder construir el ser humano del amor. Entonces, estoy fascinada escuchando a la doctora y digo, bueno, para las conclusiones me parece que es importante que se distinga una vez más, como lo estamos haciendo, a lo que el psicoanálisis hace referencia cuando, por ejemplo, va a hablar de la ley. Seguramente no es la ley de la política que gobierna a los países. Entonces, es la también, ley propia del sujeto. Es decir, totalmente. Freud dice una cosa muy sencilla, ¿sí? ¿Por qué no es conveniente la relación sexual del adulto con un niño? Porque el niño todavía no ha gestado el asco. No me acuerdo de las otras dos. La vergüenza y la ¿Cómo? moral. Y la moral. Por eso, el asco, luego. La vergüenza y la moral. La vergüenza y la moral. Entonces, hay que esperar a que esas construcciones psíquicas estén presentes para que se ordene la moción pulsional sexual, que el niño no tiene. Entonces, por eso se llama abuso. Bueno, esto que acaba de subrayar la doctora Lozano, a mí me gustaría volver a lo que nos propone precisamente, para que se pueda analizar, a lo que nos propone la idea de nuestro radioescucha respecto a la palabra de Osho en relación al infierno. Porque los infiernos son múltiples. Por eso yo decía, bueno, tendríamos que en nuestra vida reconocer que Osho puede ser una guía, digamos, espiritual, una guía de orientación emocional, qué sé yo, tenemos que llevar al sujeto en su decir como un personaje importante y significativo para mí. Claro. Pero vean cómo inmediatamente, ¿sí? Lo que dice Osho deja de tener importancia para un sinnúmero de radioescuchas, ¿sí? Y lo que yo quería señalar es que el infierno del cual habla Osho no lo podemos considerar porque hay una multiplicidad de infiernos. Entonces, es así como se penetra la moral. Así es como entra suavemente, ¿sí? Y eso es lo que nos divide. Habrá muchos sujetos que veneren a Osho. ¿Por qué? Porque les ayudó en la vida, porque los orientó, porque les vino favorablemente. Hay un beneficio con lo que él dijo, pero hay otros que no. Entonces, no se trata, eso es lo que es el dominio. No se trata de dominar, por lo menos en el psicoanálisis esto no se da. No se da ni el dominio, ni la humillación, ni el poder. Porque están también de moda los estoicos. Exacto, exactamente. Bueno, pero en el psicoanálisis no se da eso. ¿Por qué? Porque el lugar del analista es un lugar vacío. Prohibido introducir el yo del analista. Prohibido, pero prohibido no como prohibición, digamos, moral, sino simple y sencillamente es una prohibición amorosa. Es por el amor que el analista tiene de escuchar la verdad del otro, que no introduce su yo como ¿para qué? Sí. Estorba. Ya el analista ya no puede escuchar. Entonces lea nuevamente lo del infierno de Osho. Sí,
Sí, decía David BM. Y sobre lo que mencionan de la falta en ser, quisiera aportar el que Osho menciona que No, el no, 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 infierno, deténgase ahí. De la Fíjense. Y La de lo que importancia. mencionan de la falta en ser es un término filosófico que entra al psicoanálisis de una manera, ¿sí? Distinta, radicalmente diferente. Entonces, ya tenemos ahí un problema, ya lo había yo dicho. Cuidado con que introduzcan al psicoanálisis cosas que no le pertenecen, porque lo único que van a provocar es la polémica en la radical diferencia. Entonces, inicie nuevamente, Germán. sí dice, y sobre lo que mencionan de la falta en ser, Nosotros no mencionamos en la falta en ser porque la falta en ser no existe. No existe. Tenemos que vernosla con el ser de la filosofía. Y entonces hay un Heidegger que dice que somos un ser para la muerte. ¿Sí? Y después Lacan se introduce en la falta en ser. La falta en ser es la castración freudiana. ¿Por qué? Porque no sabemos nunca quiénes somos. Inventamos lo que somos. Solamente en una experiencia analítica y de esas verdaderas, ¿sí? El sujeto descubre su verdad. Y ay, a ver si la soporta. ¿Para dónde jala el deseo? Bueno, entonces otra vez, de aquello, sígalo. dice, y sobre lo que mencionan de la falta en ser, quisiera aportar el que Osho menciona que el infierno sería el cumplimiento de todos tus deseos. Bueno, empezando, ahí tenemos una discusión con Osho. En primer lugar, el cumplimiento de todos los deseos es imposible. El deseo en psicoanálisis es posible, sí y solo sí, no se cumpla nunca. El fundamento del deseo en psicoanálisis es la imposibilidad de que se cumpla. La representante número uno de el deseo es imposible que se cumpla es la histeria. Un deseo insatisfecho. Entonces no se cumple, pero se dinamiza como un deseo insatisfecho. Entonces, el deseo no está en cumplimiento, sino el deseo está en la insatisfacción permanente que permite la dinámica del deseo. Me parece que nuestra época es en donde está embromado. En nuestra época se embroma en que hay una satisfacción del deseo que se satisface. No habría repetición si hubiera satisfacción. Exacto. Entonces no hay infierno. No hay, por eso les digo, una vez que eso entra a la discusión, a la polémica con el psicoanálisis, solamente en la radical diferencia podemos polemizar. Entonces empezamos. No hay un ser. Primero, no hay un ser. Segundo, no hay un ser definido, ya sea para la muerte, ya sea para la felicidad, ya sea un deser, ¿sí? No existe, eso no existe. Son creaciones precisamente del lenguaje. Y el lenguaje los hace existir. Bueno, entonces, si Osho dice que el infierno sería el cumplimiento de todos los deseos, Osho tiene un concepto del deseo de que se puede cumplir. ¿Qué importa que sea en el cielo o en el infierno? Para el caso, pues da lo mismo, porque la oferta de que se te van a cumplir todos tus deseos en el cielo cuando te peles de esta vida, pues es lo mismo que se te cumplan, digamos, en el infierno. Ahora, si el infierno es más divertido que el cielo, pues cómo va, pero ya tenemos una diferencia radical. No Parece que Trump dice que cuando eres millonario. Bueno, ya empieza a ver, digamos, todo el ramaje, toda la cantidad de posibilidades que se abren. Pero lo que quiero señalar es que cuando entra un decir de un discurso que viene de otro lado, la única posibilidad con el psicoanálisis es marcar
la radical diferencia. Y ahí están marcadas. El deseo solamente se cumple por la insatisfacción. Ahora bien, cuando Freud dice que el sueño es un cumplimiento de deseo onírico, se las tiene que ver con los sueños de angustia. Vaya cumplimiento de deseo. Entonces empieza a ver precisamente todas estas paradojas que tenemos que resolver. Y los otros discursos son siempre discursos yoicos, que son de sentencias, ¿sí? La verdad existe. Ay, bueno, está bien, ¿sí? Pues no, el ser humano se encarga de fracturar todo eso. Con sufrimiento o con felicidad, pero lo fractura. Totalmente. ¿Cuánta gente dice, yo soy feliz porque comulgo todos los días? Pues órale. Pues yo jamás comulgaría porque no soporto semejante estupidez de ir a tomar el cuerpo de Cristo. Bueno, pues porque se necesita una creencia y una fe para que eso funcione. Entonces, no. Luego, hay gente que dice, yo soy agnóstico. ¿Cómo dije? Resiliente. Resiliente. Yo aguanto vara. Pégale, traigo joroba. Me adapto, es una cosa de adaptación. Entonces, el psicoanálisis estudia precisamente esas posturas de convicción de los seres humanos. Por eso el psicoanalista solamente puede escuchar a otro en el vacío absoluto en el cual él se sostiene. El analista no participa. Es un vacío. Y cuando señala algo, lo hace del decir del analizante. Ay, Lacan se aventó un 10 cuando dijo, ¿sí?, que el ser humano recibe su propio mensaje en forma invertida. Por eso es hermoso el psicoanálisis, porque no ejerce ningún poder, ninguna humillación, ninguna manifestación moral, ¿sí? Porque sabe que la ética del sujeto es propia del sujeto. Ya dijimos que hay condiciones, que es el asco, otra vez vuélvanmelo a repetir. La vergüenza. La vergüenza, la vergüenza, el asco. Y la moral. La moral. Entonces, quiere decir que un niño sabe cuando algo es malo, cuando algo no está bien en relación al encuentro con el abuso sexual del adulto. Solamente que no puede procesar, ¿sí?, el impacto traumático del abuso. Ahora, hay niños que corren, que rasguñan, que gritan, que acusan, que declaran que está habiendo ahí algo malo. Y hay adultos que no acogen a los niños, sino que los ofrecen para la satisfacción del tío, del abuelito, del papá, del hermano mayor, del vecino. En fin, todo eso somos los seres humanos. Todo eso somos los seres humanos. ¿Sí? Entonces, bueno, concluyamos. Sí, y yo quisiera referir a lo que Freud dice de estos poderes que orientan la pulsión sexual, porque en efecto señala la vergüenza, el asco y la moral, pero también en este proceso que va orientando estos poderes internos originarios, incluye la compasión y la autoridad, ¿no? Sí, claro, indudablemente. Es decir, hay un trabajo de Freud en cuanto a por qué la guerra, en la carta, digamos, que le envía Einstein a Freud, y Freud le contesta a Einstein y le dice, ¿por qué usted y yo, siendo de la misma cepa, somos idénticos los seres humanos? ¿Por qué usted y yo no estamos a favor de la guerra?
¿Qué hay en nosotros que no estamos a favor de la guerra? Y que somos tan judíos como cualquier judío. Son los grandes prestamistas de la historia. Bueno, vayamos cerrando. Muy bien. ¿Con qué cierra usted, Giselle? Que un momentito, dice. Un momentito. Mientras, doctora, déme oportunidad de dar lectura al último mensaje que llegó por parte de Rosalía Santiago diciendo: saludos, mis queridas doctoras, los quiero mucho porque me hacen pensar y retomar, como cuando dicen que Freud murió completito porque él murió muy seguro de su cuerpo biológico como tal, sin cambio y miedo a ser con cuerpo como tal. Un saludo enorme a cada uno desde Guerrero y viva la palabra correctamente y políticamente correcta. Sí, claro, por supuesto. Uno puede hacer banderas de lo que uno desee. Nada más hay que aceptar las consecuencias de nuestros actos. Y un ultimito mensaje acaba de llegar por parte de María Muniz que dice: grandioso el psicoanálisis, ya que con él se genera la neocreación. Y no es un sígueme que yo te digo qué hacer. No, definitivamente no. Eso es muy bello. Eso es muy bello porque si hay en algún lugar donde el ser humano puede experimentar el peso enorme de su libertad, es cuando es escuchado en análisis. Ahí lo experimenta, el peso de su libertad. Entonces, ¿he sido libre siempre? Sí, siempre. Y entonces el dominio y la humillación y el poder, esos son gustos eróticos. Y también yo creo que son gustos de mucha, ya hablaremos algún día de la denegación en el programa, pero de mucha creencia, finalmente, una creencia en que se puede dirigir, gobernar, someter, humillar, se cree en eso. Son creencias también. Están paraditas me parece que en el límite de lo que puede ser terrorífico para los que dirigen, para los que humillan y para los que quieren tener poder. Están Sí. muy bien ahí en el lado. Sí. ¿Cuánto miedo no tendré yo del otro que necesito humillarlo? ¿Cuánto miedo no tendré de lo que puede hacerme que necesito dominarlo? ¿Y cuánto terror, ya no miedo, sino terror de su poder sobre mí? Eso se experimenta con la madre. Ahí se vive. Claro. Y qué mejor manera de poder resolver que el otro no se aleje nunca que dominarlo, someterlo y humillarlo. La garantía de que me quedo con un pedazo del otro, porque bueno, el otro ya se me ha escapado, sino ¿por qué tanto rollo? Pues sí, es lo que hacían, digamos, los aztecas cuando recolectaban a los prisioneros y los tenían, digamos, para su servicio. Les perdonaban la vida en cuanto que la vida podía ser útil para ellos. Bueno, eso sigue vigente. Muy bien. Bueno, no sé si Giselle quiere concluir con algo. Sí, pues creo que esta sesión de encuentro que hemos tenido me ha dejado marcada en el sentido de la visión a la que nos llevó, doctora, al respecto de el desanudamiento de uno de los tres elementos que constituyen lo psíquico, que es, bueno, desde el pensamiento lacaniano, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y creo que es una de las veces en las que uno siente, digamos, la fuerza del reto que hay al respecto de que eso es lo que nos acontece hoy día, lo que nos va a acontecer escuchar. Y entiendo, digamos, el nivel
que tenemos que tener con respecto a ese compromiso, pues que ya está establecido con usted, con nuestros radioescuchas y con los pacientes. Sí. Bueno, esa es mi conclusión. ¿Quién más? ¿Mandé? ¿Quién más? Germán. Sí, yo creo que yo concluí de alguna manera con lo que acabo de decir. Sí, claro. Sí, Sí. claro, puntualizar la pérdida. Claro. Me parece que el sometimiento tiene que ver con lo insoportable de la pérdida. Claro. Sobre todo disfrazar que no he perdido nada. Claro. Ujú. Porque lo domino, porque tengo el poder sobre eso y porque lo puedo humillar. Ajá, sí. Ahí está la farsa. Exacto. Me parece, doctora, que en este sentido de cómo la palabra no es la cosa, y en ese sentido la libertad que el psicoanálisis abre para cada sujeto como experiencia, de eso, doctora, hoy ha dado cátedra. Entonces, en ese sentido, me queda muy claro mi postura como analista y la trascendencia por ello del psicoanálisis en este tiempo. Sí, sí, indudablemente que sí. En eso estoy siempre, en que yo misma no me la creo. Digo, chin, realmente seré así, mi ser es ser analista. Hay que ponerlo, digamos, en cuestionamiento permanentemente. Sí. Es decir, lo que a usted le acontece de lo que yo digo, a mí me acontece en el momento en que lo digo. Claro. Es vivencia pura. Sí, Tere. Sí, sí, en ese sentido, yo creo que es el decir al otro es al decirnos a nosotros mismos, ¿no? Y también simbrarnos en nuestro propio decir, porque es un develamiento para uno. Y me parece que esta es una de los actos así que nos simbran, que es tan intenso, que es ahí donde opera el trabajo analítico. Así es. Yo creo que en la medida, sería mi conclusión, en la medida en que no somos nunca unos fracasados, porque nosotros no fracasamos. Los seres humanos paradójicamente no podemos fracasar. Encontramos definitivamente una experiencia enorme de satisfacción en la autodestrucción. Entonces eso no es un fracaso, es un éxito, es un logro, ¿sí? Y en la medida en que nos está negado el fracaso, ¿sí? Lo tenemos que incluir para de ahí poder hacer una catapulta y volvernos a lanzar a nuevas creaciones. Recordemos que la contradicción de los feminicidios es que el cuerpo que se asesina no tenemos seguridad de que sea una mujer. Con eso concluyo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.